Muchas gracias, señor presidente. A mí me llama muchísimo la atención tanto la sentencia de la Suprema Corte de Justicia como la ley que está presentándose, empezando porque la presente ley se refiere a propaganda. Y la definición de propaganda es la forma de comunicación que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. Si estamos hablando de una ley de propaganda, no podemos hablar de la libertad de expresión. Son absolutamente contrarios cuando se trata de presentar solamente un lado o un aspecto de un argumento. Pero además, si no estamos conformes nada más con esta definición, también tenemos que es la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial, etcétera, con la intención de que alguien actúe de una determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. Entonces queda muy claro que esta ley es efectivamente, el gasto que se hace es para influir en determinada población para que compre un producto. Y es el producto que se está vendiendo en ese momento. Entonces, cuando pensamos en garantizar que cumpla con los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, solamente estamos hablando de la compra de espacios publicitarios. Cuando la ley hace una referencia entre lo que son los tiempos comerciales, que son los contratados, los tiempos del Estado y los tiempos fiscales, que en realidad también implican un gasto y que probablemente este gasto no se vea transparentado en el gasto que se vaya a hacer de manera directa a un prestador de servicios, pues estamos hablando exactamente de la compra de un espacio publicitario, porque no puede haber más que eso en una propaganda. Entonces es absurdo pensar que cuando estamos hablando de garantizar el derecho a la libre expresión de las y los comunicadores o de los medios de comunicación, que está establecido en el artículo 6º, en el párrafo 2º, dice: los medios de comunicación tienen garantizado, que es el único lugar en donde se habla de la libertad de expresión, se tienen garantizado el pleno ejercicio del desarrollo a la libertad de expresión en la contratación y difusión. Contratación, ahí habla de un contrato, ahí estamos hablando de propaganda contratada, y difusión de la propaganda gubernamental, en los términos del artículo 6º y 7º de la Constitución Política, que establecen claramente en el artículo 7º, establece que es inviolable la libertad de escribir, publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura sin exigir fianza a los autores o impresores ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral, a la paz pública. En ningún caso podrán secuestrarse la imprenta cuyo instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias, etcétera. Yo ya me imagino que cuando contrate un tiempo de una propaganda, pensemos en la Coca-Cola, el comunicador o los medios de comunicación que han sido pagados para hablar de un producto y presentar una propaganda del producto, inmediatamente termine la exposición de la propaganda del producto, establezcan: no consume este producto porque es nocivo para su salud, no establezca este producto porque es una de las causas de obesidad en este país y es una causa realmente de daños a la salud. Pues es obviamente que no lo van a hacer, porque es muy claro, se contrató un espacio publicitario para presentar la propaganda.
Muchísimas gracias ahorita por hacerme caso. Lo que quiero decir es que ni siquiera la sentencia de la Corte, cuando habla de la propaganda, utiliza la palabra adecuada. No podríamos estar hablando de propaganda, deberíamos estar hablando de la difusión de los contenidos, de la difusión de los temas importantes para el gobierno. Pero no podríamos en ningún momento estar hablando de una idea que sirve solamente para convencer a un sector de la población sobre un tema específico. Entonces, bueno, esta ley y la sentencia resultan absolutamente absurdas. Independientemente de que no hay ningún límite, y como lo señalan los organismos internacionales en cuanto a que no hay límites en cuanto al costo ni el gasto que se vaya a hacer, y vuelvo a insistir, no solamente en el gasto por los tiempos comerciales, sino también por los tiempos oficiales. Bueno, resulta impensable de que algún comunicador pueda ejercer su libertad de expresión hablando mal del producto para el que fue contratado. Y vuelvo a insistir, los medios de comunicación tienen garantizado el pleno ejercicio del desarrollo de la libertad de expresión en la contratación y difusión de los programas. El artículo 40 es muy claro cuando habla de lo que se está haciendo y cuando habla de la transparencia, y señala que se transparentarán los tiempos y los proveedores, dice, por tiempo medio, proveedores, número de contrato y concepto de campaña. Entonces, bueno, yo creo que esta ley debería de ser totalmente rechazada, y creo que tendríamos que hablar nuevamente con la Suprema Corte de Justicia para que nos aclare exactamente si el concepto fue propaganda, lo que quiso definir, o difusión de información. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senadora María del Carmen Ogesto Martínez.